En todo lugar, en todo ámbito social, en toda institución, en todo hogar, en todo el mundo donde se relaciona el ser humano, siempre hay dos clases de personas: los debilitados y los fortalecidos. El debilitado y el fortalecido. No excluye este principio en la palabra de Dios cuando dice: vosotros los fuertes sobrelleven también las cargas de los débiles. Creo que todo lo que el mundo hace lo hace como un principio, porque quien inventó esta idea es Dios. Y en algún momento de la vida, y especialmente en algún momento de la vida de los cristianos, las fuerzas flaquean, tiemblan las rodillas endebles, las manos ya no están afirmadas, el concepto de victoria pareciera que queda lejos o tal vez opacado por la nebulosa de la vida. ¿Cómo poder hacer que la iglesia pueda sentir en este día de que podemos sobrellevar los unos la carga de los otros? ¿Cómo podemos hacer como iglesia para que en este día, en este lugar, donde hay hermanos fortalecidos y también hay hermanos debilitados, donde hay personas que quizás por primera vez vinieron acá porque están necesitando que la gracia del Señor aplicada en su vida se manifieste hoy para liberación de su vida, para fortaleza de su vida? ¿Cómo es posible? ¿Cómo hacemos para caminar en un mundo tan hostil? ¿Cómo encontrar la victoria? Les invito a que vayamos a ver el ejemplo de alguien debilitado y alguien fortalecido. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 14. La situación de Pablo era encarcelado. Pablo estaba preso por causa del testimonio de la palabra del Señor. Pero en este caso vemos nosotros que Pablo le escribe una carta a Timoteo. Timoteo no estaba preso, Timoteo no estaba cautivo. Si tuviésemos nosotros que traer, sin conocer las Escrituras, este ejemplo o este paralelo, podríamos decir que Timoteo es el que estaba fuerte y el que estaba encarcelado era el que necesitaba ser fortalecido. Naturalmente nosotros vemos que las iglesias ofician dentro de servicios ministeriales visitas carcelarias. Y por lo general quien va a visitar a un recluso va a motivar, a alentar, a llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje de amor. Y no es todo lo contrario. Una persona que está fuera libre no va adentro a escuchar que el preso lo motiva. Una persona que está libre y a lo mejor no tiene peligro de muerte, no va a ir adentro de la cárcel a esperar que el que está dentro lo motive o lo exhorte o lo anime a seguir adelante. Sería en nuestro caso todo al revés. Pero aquí lo que vemos es un cuadro totalmente contrario. Aquí vemos que Pablo es el fortalecido y Timoteo estaba totalmente desmotivado, estaba afligido. Timoteo mismo es el que estaba padeciendo sensaciones difíciles en su vida y probablemente al ser uno de los que estaba acompañando a Pablo y ver a Pablo preso, su líder, y ver también que el mensaje era un motivo de vergüenza, un motivo de burla, un motivo de amenaza, Timoteo estaba pasando una crisis. Entonces vemos aquí algunos principios para poder alentar a la iglesia. No antes, si preguntarse usted mismo cómo está. ¿Usted está fortalecido o está debilitado? Si está fortalecido no es para malgastarlo en los apetitos de la carne. Si está fortalecido es para sobrellevar la carga de su hermano que está debilitado. Para eso te salvó el Señor. Para que como cuerpo nos nutramos, que nos edifiquemos. Y ¿saben? Podría decir en este momento que los que están debilitados están con necesidad de escuchar una palabra de consuelo.
Y los que están fortalecidos están con necesidad de bendecir y ayudar a aquellos que están necesitados. Pero si tuviéramos que nosotros replantearnos conforme a la palabra, deberíamos hacernos primero la pregunta a nosotros: ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo hoy? ¿Cómo es mi situación hoy? Y una de las cosas que caracteriza al cristiano es la sinceridad. Una de las cosas que el cristiano tiene que hacer es vivir sin hipocresías, sin las levaduras de los fariseos. Tal cual estamos, tal cual somos, como vinimos, como lo necesitamos. A veces nos toca tocar fondo y a veces nos toca sentir que estamos tan fortalecidos que estamos dispuestos a decir como Pedro: Señor, si es posible, te seguiré hasta la muerte. Tomamos lectura del capítulo 1 de 2 de Timoteo, del versículo 6 al 14. Pablo le escribe a su compañero, discípulo, amigo Timoteo, desde la cárcel, esta carta. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, por el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo podría Pablo, un hombre que sufrió tanto, que padeció tanto, que no tuvo un día de respiro, de descanso, como un hombre que con un duro celo por las cosas de la ley perseguía a los cristianos? Pero él tuvo un encuentro personal con Jesús, el glorificado, el resucitado, y le encomendó una tarea de llevar el mensaje del Señor, el Evangelio de Jesucristo a los gentiles. Pero desde que Pablo comenzó, nunca tuvo un momento de tranquilidad. Apenas fue convertido, quiso ir a predicar de Jesucristo a los mismos hermanos, pero mientras más se esforzaba, más confundía y le tenían miedo, de tal manera que entre los mismos discípulos habían dicho: vamos a matarlo. Y comenzó la persecución. Por donde Pablo iba, había problemas. Donde él predicaba, había grandes alborotos. Pablo era uno de los que tenía que salir huyendo de distintos lugares.
Pablo fue apedreado en Listra y lo dejaron como muerto. Pensaban que estaba muerto de la forma en que lo habían apedreado. ¿Cómo es posible que Pablo sea una persona que después de haber sido duramente azotado, en medio de la cárcel más profunda, oscura, sucia, a la hora de la oración, cantaba alabanzas y oraba al Señor? ¿Qué pasaba con Pablo? Pablo sufrió persecución. Pablo fue enjuiciado. Pablo fue azotado. Hasta sufrió una furiosa tempestad en el mar, con riesgos totales de vida. Y aquí, encarcelado, Pablo estaba en cualquier momento esperando que sea decapitado. Póngase a pensar. Si algunos creen que es difícil compararnos con nuestro maestro, el modelo más grande, Jesús, porque Él dijo que seamos imitadores de Él. Si algunos dicen que es imposible, Pablo es un hombre que Él también dijo, imíteme a mí, como yo imito a Cristo. Y si tuviéramos que medir nuestras vidas y nuestras conductas conforme al modelo de este varón de Dios, que en todo tiempo sufría, Él mismo se presenta en sus cartas diciendo, yo, Pablo, esclavo de Jesucristo por amor de vosotros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ha pasado en estos 20 siglos que han acontecido? Que hay una generación de cristianos tan frágiles, tan vulnerables, tan débiles. La fuerza del Espíritu Santo no es la presencia mística, fantasiosa que muchos llaman, que eso es estar fortalecido. Cuando vienen las crisis, cuando vienen los problemas, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las persecuciones por causa de Cristo, es cuando la iglesia se debe hacer más fuerte. Es cuando los santos deben decir, estamos bendecidos. ¿Cuál era la diferencia? Pablo encarcelado, Timoteo libre, pero Pablo fortalecido y Timoteo desfalleciendo. ¿En dónde está el secreto de Pablo? El versículo 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Es el mismo Pablo que escribe en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Es el mismo Pablo que le dice en el versículo 8 como un consejo a su discípulo Timoteo lo siguiente, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Si tuviéramos que decir por qué Pablo dice no me avergüenzo, es porque está diciendo estoy feliz. Estoy orgulloso, me siento pleno de poner incluso mi vida, porque Pablo entendió algo, y esta es la diferencia. ¿Saben cuál es la diferencia entre nosotros y lo que Pablo estaba mostrando? ¿Sabe cuál es la diferencia entre muchos que congregan hoy en iglesias que solamente te pintan mariposas de colores en el aire, pero son todas utopías, todas son cosas que parecen y que algún día y que luego lo viviremos, pero en realidad no es sustancia de la palabra? ¿Saben cuál es la diferencia? Pablo dice, versículo 12, porque yo sé a quién he creído. Esa es la clave. ¿Usted sabe a quién ha creído? ¿Conoce usted a quién ha creído? ¿Sabe por qué una persona puede estimar toda esta vida como una basura con tal de agradar a aquel que lo llamó? ¿Sabe por qué una persona puede sentirse deleitado aún en medio de las crisis, tribulaciones y tempestades? Porque él sabe a quién ha creído. Cuando Pablo estaba por ser llevado a Roma, él subió preso a un barco. Pero Pablo decía, no va a ser conveniente que salgamos porque va a haber una tormenta, va a haber una tempestad y vamos a perecer todos.
Pero dice la Escritura en Hechos 27 que el centurión daba más crédito, creía más lo que decía el capitán de la nave que lo que decía Pablo. ¿Y quién tuvo razón? Pablo. En ese cuadro también podemos identificarnos nosotros como iglesia, porque allí ponemos muchas veces más crédito, creemos más en cosas terrenales, en soluciones y en alternativas terrenales y no en lo que dice su palabra. Y quiero que se entienda lo que voy a decir. Gracias, Señor, por las tribulaciones que nos hacen más fuertes. Gracias, Señor, por las pruebas, porque produce esperanza y paciencia. Gracias, Señor, por las aflicciones, porque comprobamos tu paz. Gracias, Señor, por las enfermedades, porque conocemos al que sanó nuestra alma para siempre. Gracias, Señor, por las debilidades, porque conocemos tu brazo fuerte que nos sostiene. Si empezamos a ver de otra manera las crisis, los problemas, las aflicciones, si empezamos a ver que cada una de esas oscuridades es una oportunidad para ver la luz gloriosa del Señor, si cada vez que estamos abandonados es cuando es más cercano el abrazo de un Padre que nos ama. Pablo no tenía temor. Él dijo, yo sé a quién he creído. Él creyó en lo que predicaba. Él creyó en el Evangelio. ¿Conoce el Evangelio? ¿Conoce el Evangelio? Evangelio es buena noticia de parte de Dios para salvación del pecador. Pero creemos que como yo ya soy salvo, el Evangelio no es para mí porque es para los pecadores. El poder del Evangelio hace que nosotros podamos estar siempre prestos y dispuestos a bendecir y a fortalecer a otros. Algunos puntos que resalta aquí en el versículo 12 dice, y estoy seguro. La seguridad que debe tener un hijo de Dios descansa en un Dios inmutable, un Dios que no cambia. La seguridad que nosotros tenemos es porque hay un Dios que reveló en Cristo Jesús su gran y eterna voluntad. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Qué será esto, guardar mi depósito? ¿Dinero? Cuando somos llamados para salvación por nuestro Señor, cuando el Señor te llamó por tu nombre, cuando el Señor puso la fe para que puedas creer en el llamamiento, y has acudido por la fe que Él te ha dado, al escuchar su voz, al escuchar el llamado, has acudido voluntariamente, eso se llama confianza en el Señor. Confianza. Has encomendado a aquel que te llamó tu vida, tu alma, tu espíritu, aún tu cuerpo. Has encomendado todo. Has depositado en Él tu confianza. Has depositado en Él la seguridad. Has depositado en Él tu vida, tu salud, tus tiempos, como dice la palabra, en tus manos están mis tiempos. Has depositado en Él todo lo que puedes confiar. Y sabes, hermano, Él es seguro, te da seguridad a que puedas creer que nada que está en las manos del Señor perecerá. ¿Lo entiendes? ¿Cuál es el Evangelio? Pablo es uno de los apóstoles que él dice conforme a mi Evangelio. Es muy importante poder ver esto. En la misma carta, Pablo incita con firmeza a Timoteo a fortalecerse, a no avergonzarse de predicar el testimonio de Jesucristo, a no avergonzarse de que su amigo Pablo estaba preso,
sino que le dice el versículo 8 que él también debía estar preparado ¿para qué? Para participar de las aflicciones por el Evangelio. Y aquí también hay una gran distancia de lo que se predica hoy en muchas iglesias con lo que la palabra nos enseña. Hoy en día se predica un evangelio para que no tengas aflicciones. Hoy en día se predica un evangelio para que solamente disfrutes, para que te sientas feliz, para que en verdad puedas sentirte pleno, dichoso en tus logros. Pero Pablo está diciendo todo lo contrario. La mejor forma de estar fortalecidos, la mejor forma de estar convencidos, no es confiar en tus fuerzas, no es confiar en tu dinero, no es confiar en tus capacidades o contactos. Algunos se creen muy importantes porque tienen contacto con gente de gran poder o de alto poder. Hermanos, cuando alguien confía en cualquier persona que no es Jesucristo, no está confiando en altos poderes, sino en los más bajos poderes de las tinieblas. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Y la vida de la iglesia debe descansar en ese nombre que es por sobre todo nombre. Porque en ese nombre un día las rodillas mismísimas de Satanás también tendrán que doblarse y confesar que Jesucristo es el Señor. Cuando empezamos a ver que Pablo está diciendo y alentando a Timoteo, tú no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pareciese que Pablo estaba proyectando esta carta al año 2014 a la iglesia del siglo presente. Que lo que hace con total orgullo es avergonzarse del Evangelio de Jesucristo. Lo que hace con toda su pasión es avergonzarse. Porque es increíble cómo hay tantos cristianos que se ven tan mundanos y que nunca le dan lugar al testimonio del Señor. Por eso jamás vas a tener persecución. Por eso jamás vas a padecer aflicción. Y hermanos, la Biblia solamente dice que hay un solo que viene con galardones y recompensas, para dar a cada uno, de acuerdo a lo que haya hecho estando en esta vida. Vuelvo a decir lo que dije hace poco. Cada día que pierdes no lo recuperas nunca más. Es tiempo de entender que la Escritura te está diciendo, no te avergüences de dar testimonio del que te salvó. No te avergüences. Ni te avergüences de dar testimonio de aquellos mártires que pusieron su vida por Jesucristo. Sino participa. Entra en la participación. No te quedes afuera, entra, participa en las aflicciones. Participa en las aflicciones. ¿Sabe cuándo una iglesia deja de ser iglesia? Cuando no hay aflicciones. ¿Sabe cuándo una iglesia no es más iglesia? Cuando no es más perseguida. Cuando no es difamada por causa del Evangelio. Cuando la iglesia quiere simplemente mostrarse agradable al mundo, es porque el mundo ya logró su objetivo, transformar a la iglesia en una iglesia mundana. Pero amados hermanos, la palabra es muy clara. ¿Cómo Pablo puede fortalecer a alguien que está libre, siendo él un esclavo que en horas le iban a cortar la cabeza? Pablo estaba diciendo, sé a quién he creído. Pablo, un estudioso, un erudito, un hombre intelectual, un hombre que leía mucho. Su preparación fue impresionante. Aún al mismo Timoteo le dice, cuando vengas a visitarme a la cárcel, tráeme los manuscritos, tráeme los libros, tráeme los rollos. Quería seguir leyendo. Pero en el siglo XXI tenemos muchos burros que compran títulos de teología para hacer decir lo que la palabra no dice. Son indoctos que tuercen las Escrituras. Fíjense en ustedes,
Pablo, todo estudio que él tuvo, dijo, todo esto lo estimo por basura para alcanzar el conocimiento de aquel que me salvó. Yo sé a quién he creído. Pablo, al estar preso, perdió todo. No tan solo perdió la libertad, perdió la posibilidad de volver a viajar y estar con los hermanos. Perdió colaboradores y discípulos que se fueron amando más al mundo y lo dejaron solo. Perdió sus bienes, perdió sus posesiones, todo lo que él podía tener lo perdió todo. Y no era un motivo para sentirse deprimido, como muchos cristianos hoy, cuando la crisis los aprieta, cuando la situación se pone difícil, cuando ya no tomo 2 Coca-Cola a la semana, sino que ahora tengo que comprar jugo, se empiezan a enojar con Dios, o se enojan, o ¿por qué? O Dios se olvidó de mí. Cuando las cosas no salen como quieres, en tu libertad, entonces pareciera que me tengo que desquitar con Dios. Y a lo mejor no es un acto consciente, pero el acto inconsciente basta y es suficiente porque, como venimos enseñando, el pecado de comisión es todo lo malo que hacemos. Pero el pecado de omisión, que por lo general es lo que más pecamos los cristianos, es todo lo bueno que sabemos hacer y no lo hacemos. ¿Y por qué retenemos las dádivas, las bendiciones, el predicar el Evangelio, el sentirnos verdaderamente orgullosos de padecer por Cristo? ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos pecando de omisión. ¿Por qué pecamos de omisión? Porque el pecado, la obra de mi carne, el apetito de mi carne que se ha manifestado inmediatamente me pone a mí como juez de mi propia vida y yo determino qué voy a hacer con las cosas espirituales. Y eso es un gran error, porque no es usted juez de usted mismo, es Dios en su santa y divina justicia. Y déjeme decirle, Pablo era un hombre que cometía errores, pero sin embargo, él sabía quién había creído y había comprendido tanto lo que era el Evangelio recibido por el Señor que Pablo decía, conforme a mi Evangelio, conforme a mi Evangelio. Capítulo 2, versículo 8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio. ¿Qué otra manera Pablo alentaba a Timoteo que estaba debilitado? Haciéndole recordar su salvación. Capítulo 1, versículo 9, Pablo le dice, ¿quién nos salvó? No está diciendo quién te salvará o quién te está salvando. Él dice que Timoteo, Dios ya te salvó. ¿Por qué bajas los brazos? ¿Por qué te debilitas? ¿Por qué crees que has terminado tu tarea? ¿Por qué crees que no eres acepto ante mí? Si ya estás en mí, te dice el Señor. Fuimos aceptos por el Padre en el amado. Él ya te salvó y te llamó con llamamiento santo. Y te aclara aquí el apóstol, no conforme a tus obras, no por lo que haces, ni lo bueno ni lo malo que haces. No te salvó porque eras brillante, ni te salvó porque eras tan miserable que Él quería mostrarte su amor. No te salvó por ninguna de tus obras. Te salvó porque Dios Padre determinó salvarte aplicando la gracia, que es una expresión de misericordia de Dios sobre alguien que no se la merece, desde antes de la fundación del mundo. Por eso el Padre te amó de esa manera al darte en Cristo Jesús esa gracia. Así que si Él te salvó antes de la fundación del mundo al escogerte, no teniendo en cuenta tus obras, si eran buenas o eran malas, ¿por qué crees ahora que ya eres salvo que van a afectar tus obras buenas o obras malas en la relación con el Señor? Estás equivocado. Estás equivocado. Si pecaste,
Confiésalo delante del Señor, porque Él es fiel y justo para limpiarte, perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Por qué Pablo podía decir, yo sé a quién he creído? Pablo, al ser un gran lector de las Escrituras, seguramente recordó las palabras del Salmo 103. El Salmo 103 podría haber sido perfectamente aplicado por Pablo en ese tiempo. Dice así la Escritura: bendice alma mía, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Preste atención a lo que dice el salmista David. ¿Habrá sido este el mensaje, el evangelio que ha creído Pablo? Que en cualquier momento, en cualquier aflicción, en cualquier situación, él podía dar esta orden desde su espíritu: alma, cuerpo, vamos, levántate, bendice al Señor. No tienes excusas. No pongas peros, no pongas excusas, no te detengas, levántate, bendice al Señor, bendícelo. Oh, qué hermoso, ¿no? Y uno puede decir, ¿y por qué tengo que bendecir al Señor? Si todas las aflicciones, todo me sale mal, todas las cosas se ponen peor. Aquí te lo dice por qué. Versículo 2, perdón. No te olvides ninguno de sus beneficios. Recuérdalo. Vamos, haz memoria. Eso te está diciendo. ¿Acaso tu pequeña oscuridad de tu tribulación va a opacar la gloria de Dios? ¿Tu pequeño momento de debilidad puede debilitar la fortaleza de Dios, el poder de sus fuerzas? Vamos, dile a tu alma, dile a tu ser, dale la orden que el Espíritu de Dios habla a través de tu espíritu. Dile, levántate, vamos, alaba al Señor. ¿O te has olvidado todos sus beneficios? ¿Te olvidaste? Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Si fuera eso solamente de la lista, ¿no sería un gran motivo para alabar al Señor? Te perdonó, pasado, presente. Algunos no se animan, ¿no? La victoria de Cristo en la cruz satisfizo al Padre, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para los que no han sido regenerados por el Espíritu Santo, piensan diciendo, entonces si ya no es pecado, puedo hacer lo que quiero. Deleitarse en la carne es porque la naturaleza sigue siendo sucia y depravada. ¿Se entiende? No te olvides que Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y usted dirá, pero ¿cómo puede ser si yo he visto hermanos morirse enfermos? Hermanos míos, ¿la muerte opera algún momento sobre un hijo de Dios? No, la muerte es, este paso lo tengo aquí, el otro paso lo doy en el cielo. Eso es la muerte. ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está el aguijón? ¿Dónde está el sufrimiento? Solamente dejamos este traje para que cuando venga Cristo recibamos un traje nuevo, glorificado, como es el de Él. Él sana todas tus enfermedades. Él rescata del hoyo tu vida. ¿Estás hoy en un pozo? ¿Estás hoy en un hoyo de desesperación? ¿Estás en oscuridad? ¿En qué confías? ¿De quién esperas que te ayude? Si pones tu confianza en el hombre, no puedes ver la bendición de Dios. Yo no encuentro otra forma de que un cristiano pueda salir de su estado
si no es poner la confianza en el Señor. Él es el depósito, en Él has puesto tu vida. Y te dice, Él es quien te saca, te rescata del hoyo tu vida. Y te corona de favores y misericordia. Si tuviéramos que ver una ilustración, ¿cómo es que una persona puede caer en un hoyo? Porque va ¿cómo? Distraído. ¿Y cómo no distraernos en este mundo, no? Parece la ciudad de las vanidades de la obra de John Bunyan, ¿no? El peregrino. ¿La vieron esa película? ¿Leyeron el libro? La ciudad de las vanidades. Todo entra por los ojos. ¿Cómo no estar distraídos? ¿Sabe? Una persona puede caer en un hoyo cuando no lo ve porque está distraído. Porque no es consciente de que debe transicionar y caminar por este mundo en estado de alerta, sobrio, despierto. Cuando alguien cae en un hoyo, cuando alguien cae en la profundidad de una trampa, mis hermanos, inmediatamente se manifiesta la sensación de justicia propia para decir, culpa mía, estoy acá, o culpa de aquel, o culpa de ellos, o culpa de todos, o culpa de Dios, pero pareciera que en ese pozo el juez carnal se levanta para buscar explicar por qué estoy así. Pero cuando el Señor te rescata, en vez de ejercer una dura disciplina sobre vos, dice, Él te corona de favores y misericordia. No hay motivo para estar mal. No hay motivo para estar debilitado. Pablo sabía quién había creído. ¿Cuántos están siendo bendecidos? Dios te está hablando en esta mañana. Él te corona de favores y misericordia. Es el que sacia de bien tu boca. ¿Hablará de comida? ¿Hablará de ricos manjares? ¿Cómo es esto? Saciará de bien tu boca. Jeremías 15 dice, si te convirtieres a mí, yo te restauraré. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Una persona que experimenta esta verdad del Evangelio de Jesucristo va a entender qué significa que llena de bien tu boca. Porque de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Porque todos los hombres, todos los seres humanos tenemos un miembro muy pequeño, pero que es contaminado, inflamado por el mismísimo infierno y contamina toda la rueda de la creación que se llama la lengua. Una persona que experimenta la transformación, una persona que experimenta la presencia redentora de Jesucristo, va a darse cuenta lo que es que el Señor sacia de bienestar, de bien, de buenas noticias, de un mensaje tu boca. ¿Cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a dar testimonio de mi Salvador si soy yo el que estoy debilitado? Si todavía no sé en qué es lo que he creído. Si a todas las iglesias de este planeta se les enseñase verdaderamente el Evangelio, ¿qué diferencia habría? ¿Saben, hermanos? Anoche enseñaba en Concepción de que no es solamente suficiente el perdón de todos tus pecados, lo que hizo Cristo, sino que Él también te transformó. No solo te perdonó, sino que también te transformó. Porque no estarías aquí escuchando un domingo a la mañana un mensaje si no hubieras sido transformado por el Señor. No estaría tu espíritu sintiendo agua fresca por la palabra que estás escuchando si no estuviera transformado tu corazón.
Aunque tu mente, tu alma se sienta desganada, deprimida, ofendida, como quieras llamarle, tu espíritu se recrea en el hombre interior. Tu espíritu es levantado por aquel que vivifica, iglesia. ¿Dónde está nuestra libertad? ¿Afuera? No, en Jesucristo. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Él sacia de bien tu boca es porque ha transformado tu corazón de tal manera que lo que sale por tus labios es el evangelio glorioso de Jesucristo. ¿Lo entiendes? Qué hermoso. Sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Pablo también entendía esto. Proverbio capítulo 30. Pablo comprendía y conocía que esto también era importante para él, porque lo dijo él. Él lo dijo. Proverbio capítulo 30, versículos 7 al 9. Dos cosas te he demandado. Dos cosas te he demandado. No me niegues, no me las niegues antes que muera. Este debería ser nuestro pedido también, ¿no? Porque si está en la Biblia creo que podríamos apoderarnos de ella, ¿no? Antes que me muera, Señor, no me niegues estas dos cosas. ¿Qué cosas? Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. ¿Cómo contamina esto, no? Pregunta, ¿hay vanidad en este siglo? ¿Poquito? Todo es vanidad. ¿Y para qué si pregunto, ¿hay palabra mentirosa? Si tantos cristianos están atados en palabras mentirosas, probablemente nunca tropezaron con este versículo para decirle, Dios, antes que me muera, sácame de la vanidad y de las palabras mentirosas. ¿Saben qué hay vanidad? Algo que no tiene sentido, pero que le hace bien al alma del hombre. Oh, qué hombre de Dios que es usted. Usted es una gran mujer de Dios, es una varona de Dios tremenda. La gente necesita escuchar vanidades. La gente necesita chapas, condecoraciones, la gente necesita cargos, títulos. La gente necesita que sean honrosos ante los ojos de la gente. Mire, todo el mundo puede decir, qué gran siervo, qué gran sierva de Dios. Hasta puede poner título de pastor y pastoras, de apóstol y apóstolas. Pero hay uno que ese día puede decirle, yo no te conozco. No te conozco. Por favor, levante su mano derecha y dígalo en voz alta conmigo. Señor, líbrame de la vanidad y de las palabras mentirosas. ¿Le pide de corazón al Señor esto? ¿Saben? La mejor forma de Satanás de sacarte del plano de Dios es dándote vanidad, mostrando una apariencia, mostrando una imagen que para los ojos de todos es hermosa, llenándote de palabras mentirosas. No tan solo lo que lo dicen desde un púlpito, sino también todos los que están entre el pueblo. Y para no ser menos que otro que parece más espiritual, yo tengo que pegar una inventada por allí. Anoche estuvo un ángel en mi casa. ¿Sí?
Vero, vos estás con un ángel siempre, ¿no es cierto? Su esposo se llama Ángel. Pero pareciera ser de que uno tiene que buscar algo como para mostrar. Mira, hermanos, yo soy muy respetuoso con los hermanos que tienen sueño. Dichosos que pueden dormir algunos, ¿no? Pero no todos los sueños son sueños reveladores del Señor. No todos. Tenemos una capacidad natural, por un estado inconsciente, de producir imágenes, vivencias, escenas y cosas que, alentadas por nuestra manera de ver las cosas o por la sugestión, ya estalló un volcán, ya hay un terremoto allá, ya hay una guerra por acá, el ébola que no se detiene, entonces nos vamos a dormir con todas las noticias y ya vemos a Cristo que está viniendo. Y no quiero faltar el respeto a nadie, porque eso es muy privado. Pero no todos los sueños son sueños de Dios. Y saben, hermanos, bendigo a una mujer acá en la Escritura, que es un modelo muy extraordinario en las revelaciones. María, la Madre del Señor. Ella recibió tamaña revelación, pero dice que María guardaba en secreto en su corazón lo que le había dicho, que ni siquiera a José le había dicho lo que el ángel le dijo. Por eso José tuvo que ser visitado por un ángel para explicarle lo que María no le había contado. Cosas que habla el Señor, guárdala, medítala, escudriñala y habla lo que es conforme a las Escrituras. No enriedes, no hagas que otros sean presos de palabras mentirosas, porque eso lleva vanidad. Y justamente esa es la oración que debemos hacer todos. No me la niegues, Señor, antes de que me muera. Líbrame de la vanidad y líbrame de las palabras mentirosas, que hoy abundan, están por todo lugar. Cuidado con lo que ve en internet. Cuidado con lo que usted dice amén a todas las cosas. No todo el que dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos. Usted quiere que le hable el Señor, enciérrese con la palabra y con la luz del Espíritu Santo, que es el Maestro, le enseñará todas las cosas. ¿Me está entendiendo? ¿Cuál es la segunda cosa que pedía? Dice el versículo 8. No me des pobreza, dame prosperidad. Dame riqueza, dame un jet, un avión, dame muchas mansiones. No me des pobreza, ni me des riquezas. Qué hermoso, ¿no? Miren, subrayelo que tiene lapicera, hágale un globito allí. No me des pobreza, no me des riqueza, manténme del pan necesario. Debe ser por eso entonces que Jesús, cuando nos enseñó a orar, dijo: el pan nuestro de cada día, dámonos hoy. ¿Cómo el pan nuestro de cada día? Claro, vámonos al desierto. El maná caía cada día y comían. Pero si yo guardaba por 15 días para que no tengan que trabajar mañana, porque voy a guardar, se le podría todo el otro día. Porque es la ración para cada día. El afán y la ansiedad no forman parte del carácter de los hijos de Dios. La palabra dice: manténme con el pan necesario de cada día. Y Jesús dijo: yo soy el pan de vida que vino desde el cielo. Cada día nos alimentamos de Él y nadie más de Él. Amén. ¿Entiende por qué Pablo estaba tan fortalecido en la cárcel? Yo sé a quién he creído. ¿Usted sabe a quién he creído? ¿Va a abandonar su puesto en la primera tribulación que venga? ¿Va a flaquear apenas el sol se ponga en oscuridad? ¿Va a salir huyendo? Mire el 9.
no sea que me sacie. ¿Y qué pasa después? Y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Si tengo mucho, me voy a saciar y voy a decir, ¿Dios? ¿Quién es Dios? Y si soy pobre, voy a salir en la tele, ¿no? Voy a robar. Tanto de una o de otra manera, blasfemamos contra Dios. ¿Ya se cansó? Estoy terminando la introducción recién. Volvemos a Timoteo. Segunda Timoteo. Pablo estaba hablándole a quién iba a ser su sucesor luego, muy pronto. Así tenía que estar muy convencido que su discípulo iba a aprender de su maestro, iba a tomar el carácter de su maestro, porque Pablo en cualquier momento le cortaba la cabeza, lo estaban por decapitar. ¿Se terminaba el evangelio ahí? ¿Iba a terminar todo? ¿Se fue Pablo y no hay más iglesia? El mensaje también debe ser transmitido a la iglesia de hoy. Solo por gracia del Señor, Dios me puso como maestro o responsable de la iglesia. Pero ninguno de ustedes son dependientes de mí, ni deben serlo dependientes de mí. O el Señor me saca, me lleva, o me lleva a casa. ¿Pero se va a terminar esto? Diga conmigo, no. Para nada. Porque ¿cuál es la misión de un predicador? ¿Cuál es la misión de un pastor que lleva el evangelio a aquel que escucha? Es discipular, hacer discípulos, para que cuando no esté, el discípulo comience a ministrar en el lugar que está vacante. ¿Se entiende, hermanos? Porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Esté o no esté el pastor presente, la iglesia tiene que continuar. Y saben, Timoteo estaba debilitado. Y Pablo no niega que Timoteo era un hombre de Dios porque había visto no tan solo él y aún en su niñez, sino que dice el versículo 13, capítulo 1, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, le dice a Timoteo, en mis oraciones noche y día, deseando verte. Al acordarme de qué dice, de tus lágrimas. Pablo estaba preso y él oraba porque él se acordaba de las lágrimas de Timoteo. Porque Pablo estaba preso, porque él no se sentía todavía inmaduro, incapaz. Es Pablo el que le dice a Timoteo, ninguno te niegue por ser joven. Esfuérzate a ser un buen ejemplo. Es terrible esta situación. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo sigo? Saben, esas lágrimas eran cargas compartidas. Porque Timoteo hubiera podido ser como cualquier otro que lo dejó a Pablo en la cárcel. Chao, fue un gusto, un placer, me voy. Pero Timoteo lloraba, tenía lágrimas. Y Pablo recordaba esas lágrimas. Y yo me pregunto, si aplicamos este principio hoy, ¿todos ustedes tienen la misma carga que tengo yo por la iglesia? ¿Todos ustedes sienten lo mismo? Responsabilidad, entrega, sacrificio. ¿Saben por qué, hermanos, lo digo esto? Porque el Señor nos ha librado del oscurantismo, nos ha librado del laicismo, que es uno hace todo. Somos un cuerpo, nos necesitamos, nos nutrimos todos y usted debe cumplir con lo que Dios te ha dado. Si es un hijo de Dios, Dios te ha dado por el Espíritu Santo
dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Que le pongas pasión a lo que Dios te ha dado. Dios te ha bendecido con un regalo que ningún otro lo tiene. Es el regalo de Dios. Te ha dado el Espíritu Santo y te ha llenado de habilidades y capacidades y sabiduría y ciencia, arte, diseño, tantas cosas que es para la gloria de Dios, pero muchos no lo hacen. Y le damos al César lo que es del César y a Dios no le damos lo que es de Dios. No le estoy dando al Señor lo que pertenece al Señor. Aviva. Pero Pablo veía lágrimas y veía que había algo en él. Había una expresión de amor por la palabra del Señor. Pero en el capítulo 2, Pablo le dice cuál es justamente el carácter que él debe tener. Y dice así la palabra. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay que esforzarse. La vida de un hijo de Dios es sacrificial. Diga conmigo, todo cuesta. Todo cuesta. Todo. No hay nada fácil para Dios. Nuestro reposo, nuestra herencia es en estado de gloria, pero aquí cuesta. Cuesta venir a congregarnos, cuesta levantarse temprano, cuesta adorar como Dios demanda, cuesta ofrendar mis ofrendas al Señor, porque todo debe ser sacrificial. Esfuérzate en la gracia. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo estaba recibiendo en ese momento la instrucción y la dirección que él ya no podía hacerla porque él estaba preso. Y le dice, Timoteo, te toca a vos ahora de empezar a formar un equipo de hombres fieles, idóneos en el trabajo, para que enseñen a otros también. Y esta es la proyección que quiero hacer a través de esta palabra sobre la congregación, sobre los pastores, sobre los diáconos, sobre los que sienten el deseo de servir al Señor. Hermanos, la humildad caracteriza al líder, no la soberbia. Si usted quiere servir al Señor, es una buena obra, pero debe tener una gran humildad, porque la humildad atrae gente humilde, la soberbia solamente junta competidores. Y en la iglesia ha pasado tantas cosas en estos 20 siglos que creo que deberíamos entender por qué el carácter de aquel que está para el servicio debe ser impregnado por el Señor. Dice así el principio que pone Pablo a Timoteo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado. Ninguno que milita, ¿qué dice? Versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También, ¿qué más dice? El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Versículo 6. El labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero. ¿Ven los principios del carácter? Todos queremos el final, el resultado, pero el trabajo es arduo. Por eso Pablo decía esto, yo sé a quién he creído. Pablo mismo escribe en una de sus cartas diciendo, el tiempo de mi partida ya está cerca. He guardado la fe, he peleado la batalla, he ganado la carrera. Ahora me voy a buscar la corona de vida que Él ha preparado para mí, no tan solo para mí, sino para todos los que aman su venida, te incluye a vos. Pero ¿qué hay que hacer? Guardar la fe, pelear la batalla, ganar la carrera.
Y para concluir, quiero resaltar en esto. En el capítulo 1, gloria a Dios, en el capítulo 1, dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Estas tres cosas dependen o provienen del Espíritu Santo y son las que marcan las diferencias entre los que están fuertes y los que están debilitados. El que está debilitado por su carne es porque ha mostrado cobardía para enfrentarla. La cobardía está en el hombre natural, pero no está el poder, el amor y el dominio propio en el hombre natural. Por eso Pablo dice, cuando actúas en cobardía, cuando te sentís menos, cuando te sentís que no vales nada, que no encajás en mi plan, cuando te dejas vencer por los pensamientos, por las mentiras, por las acusaciones, cuando te dejas vencer, ¿sabes qué dice la palabra? Es cobardía. Es cobardía. Y eso no te lo ha dado Dios. Porque lo que has recibido de Dios es espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Entonces, hermanos, aplicar esto es entender cuál estaba fortalecido y cuál estaba debilitado. Y Pablo justamente dice esto. Quiero concluir con esta reflexión. Hace un tiempo que vengo diciendo en cada mensaje que vienen días difíciles. Debemos estar preparados. Debemos estar fortalecidos. Debemos creer a quien hemos creído. ¿Sabe usted a quién has creído? ¿Conoce el Evangelio? ¿Sabe cuál es el Evangelio que te salvó? ¿Sabes cuál es la buena noticia que Dios trajo para ti? No importa si eres un niño, un adolescente, un joven, un mayor, un adulto, un anciano, no importa. Dios te lo ha dado como un regalo. ¿Sabes? ¿Conoces lo que posees? Si lo sabes, si lo entiendes, vas a dejar que el Espíritu del Señor impregne esta palabra en tu ser y vas a recordar cada uno de los beneficios que te ha dado el Señor. Y vas a entender que sea mucho, sea poco, sea tener o sea no tener, sea estar libre o estar preso por causa de Cristo, sea lo que sea, somos del Señor. Y nadie te puede separar de Él. Él dijo, yo soy tu paz. Eso lo dijo Pablo, Él es nuestra paz. Él nos ha reconciliado consigo mismo. Reflexione. Y si en esta mañana usted llegó debilitado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le pido que sea fortalecido en el poder de sus fuerzas ahora y que se levante y que se sacuda el polvo y que comience de nuevo, porque hay mucho por hacer. Cierra tus ojos, por favor. Es necesario, iglesia, que usted tenga un momento de oración personal. Ore. Nunca el Señor planificó o profetizó tranquilidad, sino que paz en medio de las aflicciones.
Eso es lo que dijo el Señor. Mire, estudia a Pablo. Fíjese el carácter de un hombre que sufrió tanto. ¿Qué fue lo que lo hizo a él llegar hasta el final? Con gozo y con gran alegría. Dale gracias al Señor. Y pídele al Señor que te fortalezca en esta hora. Fortaléceme, Señor, fortalece. Señor, gracias. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra en esta mañana. Gracias por la paz que excede todo conocimiento que lo podemos tener en ti. Aún, Señor, cometemos pecados y afligimos nuestra alma, pero tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, que podamos en verdad ejercer el poder que nos has dado por medio de tu Espíritu Santo y ordenar a nuestra alma: alma, bendice a tu Salvador. Alma, bendice a tu Creador. Alma, bendice al que te restaura, al que rescata del hoyo tu vida. Bendice a aquel que te corona de favores y misericordia. Bendice a aquel que perdona todas tus iniquidades. Bendice, bendice, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Alma, dale la gloria al Señor. Y todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, porque mi Salvador viene. Prepárate, iglesia. Siéntete fortalecido en el Señor. Alábale al Rey. Yo quiero invitar en esta mañana a que con toda sinceridad de corazón y quebrantamiento de espíritu, ante la majestad del Dios glorioso y soberano, ante el Evangelio de Jesucristo que trascendió la historia, el universo, en esta mañana tu vida, tu corazón, tu alma sea rendida a Él. Y si has en verdad tocado fondo, si necesitas volver, dile: vuelve el gozo, Señor, de mi salvación. Vuélveme. Y espíritu noble me sustente. Vuélveme, Señor. Yo quiero que tú hagas tu oración personal, como quieras, puesto de pie, sentado, arrodillado, como quieras. Pero, ¿sabes? Mira la cruz. Mira la cruz. Él ha quitado toda aflicción, todo temor. El Señor es Rey. Tómate un tiempo. Santo eres tú, Señor.